les debió haber llegado la notificación de que se está grabando la sesión. Freddy Espinosa Morillo, zootecnista egresado de la UNEYES, con maestría en el manejo y utilización de pastizales, obtenido en la UCB, fue investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, por 31 años, desempeñándose en el área de producción animal con rumiantes. Ha escrito 130 trabajos científicos y divulgativos en revistas de diversos países. Fue editor y asesor de la revista Zootecnia Tropical entre los años 95 y 2009. Además fue editor, autor y coautor del libro Tecnologías apropiadas para la ganadería doble propósito en los llanos de Venezuela, y más recientemente autor del libro Estrategia de fertilización en pasturas tropicales. Dentro de sus actividades profesionales se pueden mencionar la realización de numerosas ponencias y organización de congresos nacionales e internacionales. Fue secretario de organización y presidente de la Asociación Venezolana de Producción Animal entre los años 2004 y 2008. Profesor ad honorem de pre y posgrado en la Facultad de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido merecedor del premio con la Orden José Félix Rivas en su tercera clase en el año 1993, PPI en el año 97 al 99 y del 2005 al 2008. Fue PEI del año 2010 al 2013 y obtuvo el premio al mejor trabajo científico de la Federación de Agricultores de Venezuela, FEDEAGRO Venezuela, en el año 2017. Actualmente se desempeña como gerente pecuario de la empresa Sistema Integrado de Apoyo al Productor, SIAP. Luego de ese corto resumen curricular, toda la clase para ti, Freddy. Gracias, Larry. Bueno, vamos a tocar un tema que hoy en día es engorroso, sobre todo por los costos, pero existen estrategias que nos permiten ser eficientes en la producción de pasto. Por eso vamos a tocar también lo que son las enmiendas en pastos tropicales. Entonces hablamos lo que es fertilización y enmienda de los pastos, ¿no? Para ello, vamos a arrancar planteando cuáles son esos factores que afectan la producción de pastos. Realmente, cuando hablamos de pastos, hablamos de una gran cantidad de elementos que están interactuando entre ellos, que de alguna u otra forma van a incidir en lo que es la biodiversidad del ecosistema pastizal. Y precisamente lo importante del ecosistema pastizal es esta biodiversidad. Esta biodiversidad va a estar siempre influenciado mayormente por el manejo de la carga animal. La carga animal es el factor, si se quiere, más fundamental en lo que es en el ecosistema o en la producción de pastos en general. Cuando utilizamos mayor o menor carga, van a haber una serie de elementos que van a incidir en esa productividad. Por ejemplo, cuando hablamos de la carga animal, el número de animales por aparto o por potrero, esos animales están permanentemente excretando y orinando, por lo que directamente está influyendo sobre esa biodiversidad y a su vez sobre el suelo. Cuando hay malezas, las malezas también tienen un efecto benéfico en algunos casos. Hay malezas que son consumidas por los animales. Obviamente que son competencia dentro de las pasturas y siempre buscamos tratar de minimizar el efecto de las malezas. Pero estas malezas también de alguna u otra manera están influyendo en esa biodiversidad. ¿Por qué? Por las plagas y enfermedades. Cuando tenemos malezas, son hospederas de ciertas plagas y enfermedades. Y al haber plagas y enfermedades, obviamente va a haber una disminución de la producción forrajera, pero también va a haber un incremento o una disminución de esa biodiversidad. El otro aspecto es la selectividad y el consumo. A través de la selectividad y el consumo, se incrementa o se disminuye también la producción de biomasa forrajera que va a incidir directamente sobre esta biodiversidad. Y por supuesto, hay dos elementos muy claves dentro de este sistema que son el clima, que hoy en día muchos hablan de cambio climático, yo prefiero hablar de cambio de clima, inciden sobre esa producción de biomasa y por supuesto al incidir sobre esa producción de biomasa incide también sobre lo que es la biodiversidad. Y finalmente el suelo, que el suelo es un factor que a través, bien sea o no, de los nutrientes que él pueda tener,
va a influir directamente sobre esta biodiversidad y va a incidir directamente sobre esta producción de biomasa forrajera. Es decir, que en términos generales, hablamos que existe esa relación suelo, clima, planta, animal. Otros meten el agua también como un factor aparte, es decir, suelo, clima, planta, agua, animal. Pero es importante considerar como un todo a la hora de nosotros tener en cuenta cómo vamos a fertilizar. ¿Cuáles son los aspectos a considerar bajo pastoreo? Bueno, uno es el rendimiento. Si yo veo que tengo una baja producción de materia seca, algo está sucediendo. Entonces, lo normal es que vea qué es lo que está sucediendo en términos de nutrientes del suelo, ¿ok? Y de la misma planta. Otro aspecto a considerar es la edad del pasto del cultivo. No todos los nutrientes están disponibles, o mejor dicho, todos los nutrientes están disponibles de una manera u otra en ciertas cantidades dependiendo de la edad del pasto. O sea, la extracción va a ser mayor o menor. El valor nutritivo y el valor alimenticio. O sea, cuando fertilizamos, hay cambios en el valor nutritivo y hay cambios en el valor alimenticio. Por supuesto, el estado reproductivo del pasto, que si bien es cierto que está asociado a la edad del pasto, en ocasiones no lo está. ¿Por qué? Porque existe lo que sería el factor clima, que también determina lo que sería el estado reproductivo de la pastura. La arquitectura no es igual que cuando yo voy a mostrar un pasto estolonífero versus un pasto de estructura erecta o macollosa. Considerar las heces y orinas en el potrero, la compactación del suelo. O sea, este es otro elemento fundamental. Si nosotros no consideramos la compactación del suelo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Muchas veces, muchos de esos elementos no se van a absorber porque no van a estar disponibles para las raíces de las plantas o sencillamente van a ser lixiviados o erosionados. El otro aspecto es la composición botánica de la pastura, tanto desde el punto de vista de distribución como qué es lo que hay en el potrero. Es decir, cuánto hay de gramínea, cuánto hay de leguminosas, cuánto hay de malezas, malezas gramíneas y malezas leguminosas, ¿ok? Porque nosotros podemos tener en un potrero, por ejemplo, algunas mimosáceas que de alguna u otra manera son malezas, pero son leguminosas y fijan nitrógeno, ¿ok? ¿Y cuál es la distribución dentro de esa pastura? Ahora bien, Sierra considera que hay ciertos principios y prácticas para el manejo de los nutrientes. El primer principio es que la planta necesita todos los nutrientes esenciales. Y es lógico. Están los macronutrientes no minerales, es decir, cuando hablamos de las reservas de carbohidratos, estamos hablando de carbono, estamos hablando de hidrógeno y estamos hablando de oxígeno que vienen del agua y del aire. Y están los minerales, que son los macros, el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, el azufre, y están los micros, que en términos generales, el hierro, el manganeso, el zinc, el boro. ¿Ok? Entonces, el segundo principio está basado en la ley del mínimo de Libby, que fue publicado en el año 1873, donde dice que un factor de crecimiento es deficiente y está limitado incluso si el resto de los factores son adecuados. Es decir, que yo puedo tener en una planta una deficiencia de nitrógeno y si yo no aplico nitrógeno, la planta no me va a expresar ese potencial, aun cuando el resto de los elementos están en niveles adecuados. Por lo tanto, se convierte en un factor limitante, en este caso, cuando estamos hablando de nitrógeno como un elemento. Entonces, en base a ello, hay autores que plantean que la ley del mínimo tiene que ser ampliada. ¿Por qué? Para incluir todos los factores ecológicos y no solo lo que es el recurso nutricional. En este caso, tiene que ver con lo que estamos hablando en el caso de la pastura, ese ecosistema, es decir, toda esa biodiversidad que existe y que hay que considerar.
para incluir a todos los organismos, no solo a las plantas, lo que estamos comentando, ¿okay? Todas esas bacterias, hongos que están en el suelo y que están de alguna u otra manera interactuando con los organismos vivos del suelo y con las plantas como tal para responder a esos nutrientes que se encuentran disponibles. Y un factor muy importante que sería que la posibilidad de que un factor ecológico puede ser limitante también por exceso y no solo por defecto. Esto es muy importante porque es muy común observar, inclusive en suelos ácidos, que hay más bien toxicidad de ciertos microelementos y ya no se convierte por un factor que es solamente la limitación por defecto. Se plantea que la ley del mínimo, o sea, es solo aplicable cuando es un medio estable, es decir, entradas y salidas se equilibran. Si yo tengo todos los elementos cubiertos y solamente me está faltando nitrógeno, yo al cubrir el elemento del nitrógeno ya estoy equilibrando esas entradas y esas salidas. Pero en la naturaleza eso no es normal. ¿Okay? No solo la exiguidad del pasto es algo que puede ser un factor limitativo, ya lo mencionamos en las láminas anteriores, es decir, que Levy propuso solamente como que la limitación por la falta del elemento es lo que predomina, ¿no? Hay ciertas también como es el exceso que puede perjudicar. Por ejemplo, el exceso de agua puede ser un elemento que también, como hoy en día sucede en muchas partes, que el exceso de lluvia está ocasionando más bien pérdida de pastura. Entonces, por eso es que se llaman los límites de la tolerancia. ¿Okay? Este es un ejemplo que nosotros colocamos donde una planta sana con calcio y otra planta, otros sectores dentro de la misma finca, donde había exceso de hierro, ¿verdad? Y deficiencia de calcio, por lo que la planta, la coloración es totalmente, y el crecimiento de la raíz es totalmente distinta a una planta que tiene las condiciones adecuadas. El tercer principio es la aplicación de fertilizantes está basada en el análisis del suelo y en el requerimiento del nutriente. Ahora, mi pregunta es, ¿será esto válido para pasturas? En el cultivo, entradas y salidas se equilibran, pero en pastos no es así. Entonces, ¿qué sucede? Hay un requerimiento interno. Entonces, el requerimiento de nutrientes del cultivo para un elemento en particular se define como la cantidad, es decir, en kilos por hectárea o libras por acre, que necesita ese cultivo para obtener un rendimiento económico. Aplicaciones mayores no incrementa el rendimiento económico, por el contrario, puede resultar en pérdidas económicas. Un cuarto principio, las plantas obtienen nutrientes disueltos en agua. La fertilización solo es buena con irrigación. Esto es lógico. ¿Okay? O sea, el agua es fundamental para que las plantas puedan absorber los nutrientes del suelo y que estén dentro de esa zona radicular. Por eso cuando les hablaba al principio de la importancia de la compactación, cuando, por ejemplo, si aquí tenemos un suelo como en este caso, que es un suelo arenoso, el nitrógeno y el potasio son elementos que son potencialmente de fácil lixiviación. Entonces, cuando yo riego de más en un suelo arenoso, ese potasio y ese nitrógeno lo vamos a perder y no va a estar en la zona radicular donde la planta lo va a necesitar. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay riego en finca ganadera? Bueno, ¿qué estrategia vamos a tomar cuando no hay esas condiciones? Y un quinto y último principio, que sería la disponibilidad de los nutrientes, va a depender de la acidez del suelo. Aquí está claramente cómo los macros en general están más disponibles cuando los suelos son cercanos a la neutralidad, e incluso el potasio, el azufre y el magnesio tienden a ser más disponibles a suelos más alcalinos. Pero los micros es todo lo contrario, los micros están más disponible, en la medida que el suelo tiende más
a ser ácido, ¿ok? A excepción del molibdeno, que tiende a ser disponible a medida que es alcalino el suelo. Entonces, todos estos elementos, a la hora de yo aplicar un plan de fertilización, debo considerar también lo que sería el pH del suelo. Ahora aquí vemos cómo puede ser una curva de crecimiento normal en el rendimiento de materia seca. Cuando el elemento está, o ciertos elementos se encuentran escasos dentro de la pastura, la respuesta es inmediata a ser aplicada, es decir, hay problemas carenciales muy graves y la respuesta es rápidamente observable, es decir, una respuesta marcada. Pero cuando, en la medida que ese suelo sea de mejor calidad, la aplicación de la fertilización es menos notable, pero en este punto es cuando se alcanza, ¿verdad?, lo que sería el potencial de la planta entre el sí y el D. Pero cuando yo aplico exceso de ese nutriente o de cualquier nutriente, va a ser todo lo contrario. Vamos a tener unas aplicaciones que van a resultar tóxicas. Esta es una imagen acá en Panamá, donde también es importante la aplicación, la forma de aplicación y la distribución de la aplicación de los fertilizantes. Aquí se ve claramente que hubo problemas en lo que fue graduar las boquillas y el mismo maquinista. Vean que habían deficiencias en algunos sectores y en otros sectores donde cayó el fertilizante se ve claramente que hubo respuesta. Ahora, ¿por qué fertilizar pasto? Son muchas las razones. Los productores en general solo aplican urea. Muy pocos aplican otros elementos. Normalmente consideran que la urea, porque es un elemento que se ve así, un elemento que se ve inmediato. Yo aplico urea a cualquier pastura y rápidamente obtengo crecimiento y rápidamente obtengo un color verdoso. Pero ¿qué sucede con los otros nutrientes? Aquí vemos esta imagen, una imagen que a mí me gusta mucho, que vemos una braquiela humidícola. Sabemos que la braquiela humidícola tiene ciertas condiciones y son bajas en ciertos nutrientes, pero cuando tú pasas el factor limitativo se presentan este tipo de problemas. ¿Ok? Yo veo una pastura muy bonita, una pastura joven. Normalmente cuando nosotros tenemos una pastura joven, tenemos los elevados nutrientes. En este caso se observa claramente que hay una deficiencia posiblemente de fósforo, quizás, dado que los animales, para poder buscar ese nutriente que le está faltando, está consumiendo los huesos. Y recuerden que también hubo por los años 80 y 90, también que hubo el síndrome de las vacas caídas, y entre uno de esos síndromes de vacas caídas, o lo que llamaban el síndrome de Santa María de Ipire, se encontraba también lo que sería la intoxicación por botulismo. ¿Okay? Entonces, es importante la fertilización en pasto, aún en aquellas especies que son de bajos requerimientos nutricionales. Existen algunos datos ya de cuánto se puede extraer de nutrientes por la cantidad de kilos de carne y kilos de leche. Por ejemplo, acá tenemos que en el caso de para la producción de carne, por cada kilo de carne, se extraen 27.2 gramos de nitrógeno, 6.8 de fósforo, 1.5 de potasio, 1.5 de azufre, 12.8 de calcio y 0.4 de magnesio. Si vamos a una finca lechera y a esa vaca, que obviamente tiene que estar ganando peso, inclusive después de parir, y me está dando 20, 30 litros de leche, bueno, a eso tengo que agregarle que por cada gramo de leche, por cada kilo de leche, está requiriendo o se está extrayendo 0.6 gramos de nitrógeno, 1 gramo de fósforo, 1.2 gramos de potasio, 0.4 de azufre, 1.1 de calcio. Es decir, que es una extracción permanente. Pero ¿cuánto me repone el animal al potrero? Bueno, eso
es otro elemento que hay que considerar. Otro aspecto importante es la tasa de crecimiento. Aquí el doctor Chancón mostró unas gráficas donde muestra de las diferentes tasas de crecimiento cuando se usa y cuando no se usa la fertilización. Pero importante es ver estos dos especies que se compararon en el mismo estudio. Caso de Brachiaria decumbens, que es una especie que es de también bajo requerimiento, pero cuando no se fertiliza, su tasa de crecimiento es de 21 kilos de materia seca por hectárea día, pero al fertilizarlo pasa a 36 kilos. A pesar de que una especie de bajos insumos, ¿verdad? En términos de requerimientos, es una especie que responde muy bien a la fertilización. Pero mayor es el caso del Megathyrsus maximus, es decir, lo que era antes del pánico. Hoy en día, Megathyrsus, que son las guineas, Mombasa, la guinea Tanzania, el cultivar guinea común, la guinea Masai, y los distintos tipos de guineas que existen. Vemos que en este caso pasaron de 31 kilogramos de materia seca por hectárea día, prácticamente en algunos casos se triplica la producción de biomasa en términos de crecimiento diario. Esa misma respuesta acá en diferentes países, ¿eh? El caso de Andropogon gallano, sin fertilización, con fertilización, de 6.2 a 14.4 toneladas de materia seca por hectárea año. Esto fue en Guárico. Es decir, que una tasa diaria de crecimiento de 16.9 a 39.5. Y Parrenia rufa aquí en Panamá, que es el yaraguá, conocido nosotros yaraguá, de 1.48 a 1.83, un pasto de muy bajo requerimiento, por eso que su respuesta fue muy baja, prácticamente nula. Sin embargo, hay crecimiento, pero ahí es donde viene la relación costo-producción. Está el Echinoclea polystachya, que pasa, fíjense, de 8 a 30. Esto fue en Guárico también, de 21 a 82 kilos, es decir, 4 veces más la tasa de crecimiento diaria. El Swazi, de 2.7 a 7.5, 3 veces más prácticamente. Y el caso de la Brachiaria híbrido mulato, que pasó de 6.5 a 14 kilogramos de materia seca por hectárea diaria. Es decir, en términos generales, que la tasa de crecimiento se duplica y hasta algunas veces se triplica. Esa es la importancia de la fertilización en los pastos introducidos. Otro aspecto fundamental que hay que considerar, como bien lo dije anteriormente, es el requerimiento intrínseco de la pastura. Cada especie tiene un requerimiento totalmente distinto, tanto de macro como de micro. Aquí tenemos el caso de Andropogon gallanos, Brachiaria decumbens y Brachiaria humidícola y la misma brisanta, que son pastos que se adaptan a suelos ácidos y a suelos de baja fertilidad. Y fíjense que entre ellas mismas hay una diferenciación en términos del requerimiento mínimo. Es decir, esto es lo mínimo que requiere ella de fósforo para poder producir. Eso es lo que nosotros consideramos el nivel crítico en este caso. Mientras que en Megathyrsus maximus hablamos de 0.17. ¿Ok? Estos son pasturas que están más adaptadas a unas condiciones totalmente distintas a las anteriores. Por lo tanto, su demanda en fertilización o en nutrientes, perdón, es mayor a las otras. La misma situación vemos en el calcio. Fíjense, 0.23, 0.37 y 0.21. El caso de la humidícola es la que siempre tiene menos requerimiento porque es la que, tanto la humidícola como el Andropogon. Pero el 0.60 es de Megathyrsus maximus. En cambio que el caso del azufre, más o menos, en términos generales, las plantas tienen ese requerimiento mínimo
está alrededor del 0,15, 0,16%. Una de las formas o las estrategias que nosotros podemos considerar para ver la deficiencia de un nutriente, la experticia se las va dando con el tiempo, es ver cómo están las hojas en las plantas, tanto en gramíneas como en leguminosas. En este caso, que es el pasto Cuba 22, vemos deficiencia de nutrientes en deformación de hoja por deficiencia de tanto de calcio como de zinc, o clorosis intervenal en las hojas formadas e inclusive en hojas jóvenes, producto que hay deficiencia de calcio, magnesio, zinc o azufre. De ahí la importancia de mandar a hacer también análisis foliares para ver qué es lo que realmente está expresando y poder corroborar lo que yo estoy viendo en campo. Acá vamos a otras que son deficiencias generales de azufre y nitrógeno. O sea, normalmente la que conoce prácticamente todo el mundo es la deficiencia de nitrógeno por esa coloración tan característica en los potreros. Sin embargo, tiende a confundirse con el azufre. ¿Ok? Y en el caso del fósforo es más fácil porque es un color más púrpura, inclusive morado. Otro aspecto son las diferentes relaciones que ya existen por diversos estudios científicos en las relaciones internas para poder expresar su potencial. En este caso, sacamos un trabajo en la relación potasio-magnesio, la cual debería ser su valor referencial entre 2 y 10, y vemos cómo en la mayoría de los casos hay una deficiencia generalizada de un elemento sobre otro. Es decir, hay menos magnesio, el exceso de potasio está causando una deficiencia de magnesio. Y en la misma finca del otro sector donde se está utilizando Mombasa, vemos que ese requerimiento está un poco mejor que el Cuba 22. Vemos ya valores que están dentro del rango referencial en algunos casos y otros cerca de ese valor referencial. Ahora bien, ¿en base a qué debemos fertilizar? Las casas comerciales normalmente tienden a irse por la ley del IBI. Se van con el análisis de suelo. Nosotros no podemos irnos por el análisis de suelo. Es decir, en base entonces, ¿qué debemos fertilizar? Ese sí es un elemento. Los nutrientes disponibles en el suelo. ¿Ok? Como dije, la ley del IBI y la ley de tolerancia. O sea, ¿qué tengo yo de mínimo? ¿Qué tengo yo de deficiente? ¿Qué tengo yo de exceso? Para poder balancear los elementos en el suelo. Para ver qué es esa relación entre lo que está en el suelo, yo debo también hacer un análisis foliar para ver qué está extrayendo el pasto. Y ya vamos a ver más adelante la importancia de estas dos prácticas que hay que realizar necesariamente a la hora de fertilizar. Un tercer elemento es el aporte de los animales. Hoy en día ya ustedes habrán escuchado mucho sobre el pastoreo regenerativo y solamente se basa en el aporte del animal. Yo no me baso solamente en el aporte del animal. Explicaremos más adelante. Si se me pasa por alto, lo hablaremos después si se la preguntan. Pero no me baso solamente en el aporte animal. ¿Ok? Y un último elemento, como ya le hemos mencionado anteriormente, es ese requerimiento interno de la planta. Cada planta, cada especie en particular, tanto de gramíneas como leguminosas, tienen un requerimiento muy distinto entre ellas, lo que evidentemente debo considerar a la hora de fertilizar y a la hora de analizar estos tres elementos que estoy trabajando. Ahora, ¿es una locura encalar pasto? Bueno, desde el punto de vista académico,
cuando yo estaba en investigación y estaba estudiando, yo decía que para mí eso era una locura, encalar pasto. Pero la experiencia con el tiempo me dice que no es ninguna locura. ¿Por qué digo esto? Porque académicamente, cuando nosotros estamos en la universidad o estamos en la parte de investigación, sabemos que hay especies que se adaptan a suelos ácidos de baja fertilidad y todo esto. Entonces, mi primer pensamiento es, bueno, existen especies que se adaptan a esas condiciones, ¿para que yo voy a encalar? Ah, pero si yo voy a utilizar maíz o sorgo para ensilar, o en todo caso, si ya el productor tiene la pastura establecida por 30 y 40 años, como en este caso, que es de pasto quicuyo, en zonas altas, si yo le digo al productor, no, elimine eso y siembre una especie adaptada a esta condición, me va a mandar, usted sabrá mucho, pero desde pasto aquí en zonas altas no sabe nada, váyase para el Callao. Entonces, es importante también conocer también otros elementos, y el encalado en ciertas condiciones es muy importante, y ya vamos a ver por qué. Cuando estamos estableciendo pastos, como le dije anteriormente, yo lo primero que hago es, mira, siembra esta y estas especies que son las recomendadas para yo disminuir, ¿verdad? Mis costos por fertilización. O si ya están establecidos, como en este caso es una finca aquí en Panamá, donde realmente era manejada por un médico veterinario de otro país, no de Panamá, por cierto, de otro país, que planteaba que en ese país de origen donde él estaba, producían Cuba 22 en suelos totalmente ácidos. Y unos suelos donde ya cuando usted observa que se encuentran chaparros, no recuerdo el nombre, curatela americana, ya te está indicando cómo es el ambiente en general. Entonces, digo, bueno, el hombre tenía un proyecto grande para producir silaje de Cuba 22 y enolaje de Mombasa. Digo, bueno, vamos a evaluar qué está sucediendo aquí. Vamos a buscarle la productividad. Cuando se hacen los estudios de suelo, hay unos elementos muy claves que son los cationes. Cuando nosotros vimos la sumatoria de los cationes calcio, magnesio, potasio, y observamos que estaba alrededor del 1.98 centimol por litro, y en el otro sector está en 1.5 centimol por litro, ya ahí estamos diciendo que estamos hablando de unos suelos de muy baja fertilidad. Es decir, que tenemos que aplicar mucho fertilizante para poder obtener la respuesta adecuada. Y lo que es mejor aún, o más grave aún, es aplicar calcio para que estos elementos estén disponibles, porque tenemos que buscar la disponibilidad de esos elementos en el pH del suelo. Es decir, si tenemos un pH, como en este caso, que está alrededor entre 4.5 y 5, tenemos que llevarlo a 6 puntos, por lo menos a 6, para que el magnesio y el potasio estén disponibles, porque si no, no están disponibles. Entonces, esas son situaciones que también más adelante, entonces ya tú empiezas a ver la relación costo-beneficio, ¿ok? En esos casos. Volviendo a lo que era el de pasto quicuyo, que este productor ya desde su abuelo venía manejando la unidad de producción con pasto quicuyo, es decir, 30, 40 años con altos niveles de producción. En esta oportunidad ya este productor tendría, estaba produciendo cerca de 20 y tantos, cerca de 20 litros por animal por día, pero estaban utilizando altas cargas animales en potreros pequeños, pero no tenía la producción en ciertos potreros, y eran los potreros acá abajo. Entonces,
lo primero que hicimos fue estimar la disponibilidad de biomasa, que es para ver qué está sucediendo. Y bueno, evidentemente vimos unos contrastes bastante grandes, donde en el mejor de los casos superaban los 4.000 kilogramos de materia seca por hectárea, mientras que en el sector sureste de la finca y el suroeste estaban entre los cercanos a los 1.800 a 2.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Cuando llegaron los resultados del suelo, terminamos de corroborar lo que estaba sucediendo desde el punto de vista de respuesta vegetal. Un pH fuertemente ácido. Fíjense que aún cuando en la finca el pH es de ácido, fuertemente ácido, un pasto quicuyo se adapta al pasto quicuyo a esas condiciones, inclusive puede tolerar ciertos niveles de aluminio, pero la productividad no estaba dando. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Varios elementos, entre ellos la compactación. Estaba deficiencia de calcio precisamente en esta zona. En términos de la finca, había suficiente calcio, pero en el suroeste, sureste y sur de la finca teníamos una situación totalmente distinta. Saturación de aluminio, a pesar de que estaba cerca del límite, no había ese exceso, pero ya estaba en el límite crítico. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra zona aplicar la enmienda era solamente esto. Al productor le estaban sugiriendo aplicar enmienda en toda la finca. Cuando nosotros hicimos el estudio, bueno, no, ¿para qué vamos a aplicar toda la finca? No necesitamos. Solamente el problema lo tenemos aquí. ¿Qué se hizo? Dependiendo de todos los análisis que nosotros realizamos, bueno, resulta que aquí están los diferentes niveles de aplicación con sus diferentes superficies, donde más había que aplicar en el sector 1, de 2.800 kilos por hectárea, y fuimos bajando hasta los 1.500 kilos por hectárea en este sector. Este es otro estudio interesante en Costa Rica también, en otra finca, pero ya este no es con quicuyo, este es con pasto estrella, donde los requerimientos internos del pasto estrella son distintos. Cuando se hicieron los análisis de suelo, vimos que en esta zona había lo que es el pasto transvala, ¿ok? Mientras que en este sector es todo el pasto estrella. Desde el punto de vista de fertilidad de suelo, estoy hablando de suelo, no estoy hablando de lo que sería el requerimiento de la pastura, sino de la fertilidad del suelo. Estaba en el requerimiento intermedio, ¿ok? Medio. El color amarillo en este caso es que hay calcio en los niveles intermedios. Mientras que en este sector había suficiente calcio. Pero este calcio que hay de nivel medio es más que suficiente para el pasto estrella. O sea, nuestra respuesta, lo que pensábamos que iba a esperar, era que hubiese niveles medios a buenos de calcio. Sin embargo, el estudio mostró todo lo contrario. El estudio mostró que hay una deficiencia generalizada de calcio en el pasto estrella. ¿Ok? ¿Qué sucedió en ese caso? Que era lo que le estamos hablando de la importancia de ver todos los otros elementos. Que había exceso de potasio. Como había exceso de potasio, hay un efecto antagónico entre el potasio y el calcio. Es decir, el exceso de potasio estaba impidiendo la asimilación de ese calcio que está en el suelo. De tal manera que hay que considerar todos los que son los elementos antagónicos y sinergísticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros hicimos acá? Bueno, considerar este elemento potasio, pero entonces en vez de trabajar aplicando más calcio, bueno, vamos a buscar cómo podemos contrarrestar este aspecto, donde el elemento fundamental que estábamos fallando era fósforo. Cuando yo aplico fósforo, hay un efecto sinergístico inmediato en el calcio, es decir, el fósforo, al ser aplicado,
debería absorber el calcio aún cuando hay exceso de potasio en el suelo. Estamos en este momento, viene la segunda, estamos haciendo el seguimiento, ya debería estar por hacerse los estudios para ver esa respuesta. Ahora bien, una vez que vimos todos estos aspectos, ahora vamos a la parte animal. Existe una interrelación entre la fertilización y la carga. Si yo fertilizo, ¿para qué? Para aumentar la carga, evidentemente, pero también para tener un pasto de mayor calidad nutritiva en términos de valor nutritivo y en términos de valor alimenticio. Este es un estudio que hicimos en Guárico, en los llanos, donde se utilizó la misma carga que utilizaba el productor normalmente en esa finca y se utilizó nitrógeno y se utilizó fósforo. Entonces, pudimos observar que se incrementó cuando se fertilizó, se incrementó la oferta de la materia seca, pero como se utilizó la misma carga, la utilización fue muy baja. Es decir, estamos perdiendo forraje. Entonces, si perdemos forraje y no ajustamos la carga, entonces ya ahí tenemos también otro problema desde el punto de vista económico. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar ese exceso de pasto o para aumentar la carga o para utilizar animales de repaso, como estamos haciendo en la finca ahorita, precisamente de Estrella, en esa finca de Costa Rica, que a pesar de que bajamos la cantidad de fertilización nitrogenada en un 50% y bajamos la cantidad de purines que se aplicaban en esa misma finca en un 50%, la producción de biomasa se duplicó y estaban los animales, las vacas en ese momento los que estaban era prácticamente haciendo un pastoreo de despunte. Porque además de eso están siendo muy complementadas. ¿Qué sucede? Bueno, la forma de poder bajar rápidamente eso es metiéndole las vacas secas y eso es lo que se está haciendo en este momento. O sea, diferentes estrategias para manejar la pastura. Muy bien, lo decía Chacón, cuando hay altas cargas o bajas cargas animales siempre hay unos efectos muy similares entre ellos. Cuando hay alta carga sobre pastoreo, hay agotamiento de reservas, reducción de crecimiento, enmalezamiento, baja calidad, baja disponibilidad y reducción del consumo. ¿Por qué? Porque al no haber reserva suficiente para que la pastura absorba esos nutrientes y los carbohidratos disponibles para ella le permitan crecer, obviamente no hay crecimiento, las malezas que son más agresivas invaden los potreros, la calidad de esa pastura va a bajar inmediatamente. Como hay maleza, hay baja disponibilidad y por supuesto hay una reducción de consumo. Así de sencillo se resuelve toda esa situación cuando es sobrepastura. Y cuando hay una baja carga animal, que estamos hablando de subpastoreo, prácticamente existe un efecto similar. Hay una reducción de crecimiento porque no hay puntos de crecimiento. Hay enmalezamiento, hay baja disponibilidad, pero ya es por problemas de accesibilidad. Hay una reducción también de la calidad de la pastura y por supuesto una reducción del consumo. Ahora fíjense también lo importante que es fertilizar las leguminosas. En este caso, fertilizar bancos de proteína. Como bien sabemos, los bancos de proteínas son utilizados nada más en 1 o 2 horas diarias dentro de la unidad de producción. Y aún aplicando fósforo a ese banco de proteína, la reproducción mejoró, ¿verdad? Al pasar de 66% a 84% la tasa de concepción, una aparición cercana al 90% versus 68% y también el peso del destete, que pasó de 180 a 203. Entonces, vean cómo la aplicación estratégica de un elemento, como en este caso en el fósforo, sobre una leguminosa, no solamente mejora la producción, sino que mejora la calidad de la pastura y mejora inmediatamente los efectos en la parte reproductiva de los animales.
Ahora bien, visto todo esto, ¿qué estrategias podemos utilizar para nosotros fertilizar? Existen muchas estrategias. La primera de ellas es ver cuál es el objetivo. La fertilización estratégica de acuerdo al objetivo que yo voy a buscar. Si yo voy a buscar es solamente para mejorar la calidad de la pastura, o voy a mejorar la calidad de la pastura y también voy a aumentar la producción de biomasa, porque recuerden que les dije que los productores en general aplican solamente urea. ¿Por qué aplican urea? Porque quieren más biomasa, pero no están viendo el resto de los elementos nutritivos. Entonces tienen que suplementar los animales con minerales o con la suplementación como tal. El otro elemento es si lo voy a utilizar para producción de semillas de pasto. Ah, pero será igual la semilla de una braquiaria de cumben o una braquiaria brisanta a una braquiaria humidícola. No. ¿Por qué? Sencillamente porque los requerimientos internos son distintos y además de eso, porque los nutrientes del suelo a la capacidad de adaptación de ellos son totalmente distintos. Así de sencillo. Ahí fíjense, en el caso de producción de semillas, como el caso del arroz. En el caso del arroz, hasta los 50 días aproximadamente, 40, 45, 50 días, la absorción de potasio es muy baja. Pero después de los 50 días, la absorción de potasio es elevadísima. Entonces, si no se aplica el potasio después de los 45 o 50 días, olvídese que usted va a ser rentable y va a producir arroz en ese entonces. Otro objetivo es, bueno, no es igual a fertilizar una leguminosa que fertilizar una gramínea. Son dos componentes totalmente distintos. Para empezar, uno requiere nitrógeno, la otra no requiere nitrógeno. Pero los nutrientes esenciales, por ejemplo, el molibdeno es fundamental para las leguminosas, pero no lo es para las gramíneas. Esta segunda estrategia está básicamente más enfocada cuando el productor va a establecer pastura. Entonces, de acuerdo a su análisis de suelo, ahí, bueno, vamos a introducir especies que sean capaces de buscar nutrientes de capas más profundas o sencillamente que sean tolerantes a bajo nivel. Esa es la estrategia desde el punto de vista académico que yo decía. La tercera estrategia, uso de fuentes inorgánicas alternativas como la roca fosfórica en suelos ácidos de baja fertilidad. Fíjense lo siguiente. Acá en Panamá prácticamente es desconocida la roca fosfórica. No se usa roca fosfórica. Y aquí en Panamá son muy fuertes, son muy ácidos los suelos. Porque como llueve mucho, entonces hay mucha deficiencia tanto de azufre como de calcio. Entonces, un elemento fundamental, por ejemplo, es esta, pues, la fuente inorgánica. ¿Ok? Pues esto es un trabajo que realizamos en el estado Cojedes también. El otro fue en Guaire, este en Cojedes, donde utilizamos roca fosfórica. Y vemos que cuando no se fertiliza, ¿verdad? Más o menos el 5% del fósforo ingresa al sistema. Mientras que cuando se aplica la roca, cerca de más del 40% ingresa al sistema. Entonces, esto también es un elemento muy importante. Aquí está ese balance de la relación suelo-planta-animal. El testigo tiene un balance positivo, cerca de los 2 kilos por hectárea año de fósforo de reingreso. Cuando se aplicaba 300 kilos por hectárea de roca fosfórica parcialmente acidulada, conocida como fosfopoder en aquel entonces, cerca de 13 kilos por hectárea año era ingresado al sistema. Y cuando utilizamos roca fosfórica a razón de 500 kilos por hectárea,
había cerca de 16, más de 16 kilos por hectárea año que ingresaban al sistema. Si yo considero que debo aplicar roca fosfórica de acuerdo al análisis de suelo, y eso normalmente está entre los 3 y 5 años, en todo caso se aplica. Realmente yo estoy para esa condición de ese suelo, de esa pastura, no necesito aplicar prácticamente el resto de fósforo. ¿Por qué? Porque se está, la planta lo está absorbiendo y el animal lo está reingresando. Este reingreso que está acá, que es bajo, no cubre con el requerimiento de la planta. Y este reingreso que está acá es producto de la suplementación mineral que está dando el productor a los animales. Una cuarta estrategia es el uso de la tecnología de punta, donde utilizamos drones o satélites y donde la geoinformación juega un papel fundamental a la hora de establecer estrategias de la fertilización, porque aquí se conjuga una gran cantidad de elementos desde el punto de vista también estadístico. Al igual que en las otras estrategias, y como bien lo hablamos en uno de los principios, el agua es fundamental para la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, es importante conocer cómo es la distribución del agua, cómo es la temperatura. Recuerde que existe un efecto temperatura también sobre la calidad de la pastura. También el fotoperíodo es importante en estos casos si yo voy a producir semilla. ¿Okay? Entonces es importante analizar en su conjunto lo que es todas las variables climáticas. Acá se hace un diseño geolocalizado de muestreo. Normalmente lo que hacen la tecnología de lo que nos enseñaron en la universidad desde siempre, la parte de edafología, era que por cada 10 hectáreas tomábamos una muestra compuesta. Pero resulta que en esa muestra compuesta yo puedo estar mezclando áreas altas con áreas bajas, o sencillamente hay una gran variabilidad, ¿verdad? Que al mezclarla se pierde lo que sería ese nutriente de una forma más puntual. Entonces existen modelos ya desarrollados donde una vez que se seleccionan los puntos en base a una ortoimagen, en base a la cobertura vegetal, en base a la geología y al modelo digital de elevación, se seleccionan diversos puntos y por otro modelo que se desarrolla el programa me va a generar unos mapas de distribución, cuál es la variabilidad de ese elemento dentro de la pastura, o perdón, dentro del suelo y dentro de la pastura. Se hacen análisis estadísticos bastante detallados, que es lo que nos va a permitir ver qué es lo que está sucediendo, sobre todo cuando es cultivo. Este es una finca donde se utilizaba maíz como ensilaje y los rendimientos acá eran muy superiores a este sector, a pesar de que se utilizaba en un sector prácticamente plano y a pesar de que se utilizaba las mismas cantidades por la misma estrategia que le había mencionado anteriormente, la forma de muestrear suelo, pudimos observar de que aquí habían, desde el punto de vista estadístico, diversas interacciones entre el magnesio y potasio, el hierro, ¿verdad? Entonces, eso nos permitió determinar qué sucedía ahí para poder balancear nuevamente y tratar de buscar al menos una similitud a este lote 13. Este es el trabajo que se hizo en Costa Rica, lo que le había mostrado inicialmente en cuanto a lo de la enmienda.
Fíjense que toda la finca, en ese sector había problemas de fósforo, había problemas de magnesio, límite crítico intermedio de magnesio, al igual que el calcio y al igual que el potasio. Esta es otra finca, es la finca acá en Panamá que le habíamos hablado, en este lado Cuba 22, en este lado Mombasa. Estos son los análisis foliares, donde se veía una deficiencia generalizada de calcio en ambas especies y una deficiencia generalizada en el caso del Mombasa en cuanto al azufre. Es lo que les estábamos mencionando, se hacen correlaciones foliar y edáfica, en este caso decimos entre nitrógeno y potasio, donde se observaba que esta correlación estaba bastante elevada, 0,90. Veíamos que había deficiencia generalizada en el suelo, en el caso de potasio, y en cuanto a la materia orgánica había más o menos cierta cantidad de materia orgánica, pero era porque aquí se está utilizando la gallinaza como material orgánico para producción de forraje. Entonces, los análisis mostraron en el caso de la Mombasa, una deficiencia general en el potasio, a diferencia del Cuba 22. Y esto, volvemos a hablar de lo que es todas las interacciones que se puedan presentar. Este otro aspecto que también consideramos, que son los análisis multivariados. En el caso de la finca que estamos trabajando actualmente, existen 3 especies. El pasto estrella, Cynodon plectostachys, el transvala, que este transvala es la pangola, un cultivar de la pangola y de la Digitaria decumbens, y el braquipará o Brachiaria plantaginea. ¿Qué pudimos observar en ese estudio? Que en el caso del pasto estrella, los elementos fundamentales donde estaba extrayendo más eran fósforo, nitrógeno, zinc, calcio y azufre. ¿Ok? Perdón, carbono y azufre. En el caso del braquipará, estaba más orientada hacia el hierro, magnesio, boro, calcio y otros elementos minerales micro, como el cobre, que mi hermano no recuerdo acá, y el manganeso. Pero el transvala está en un punto intermedio, es decir, que es una especie que está absorbiendo todos los elementos. En base a eso, se establecen estrategias de fertilización, como lo hemos venido diciendo, fertilización sectorizada y dependiendo de los elementos. Aquí estamos hablando también de la finca actual de pasto estrella, pasto transvala y braquipará, y vemos también las diferentes aplicaciones de fertilización. Es bueno aclarar que en esta finca, además de esta aplicación parcial de estos elementos químicos, se aplican purines. Esto es una finca allá mismo en Venezuela, en el estado Táchira, muy cerca al Guayabo, en una zona donde predomina en este caso el pasto tana. Se hace el modelo digital de elevación, se separaron las áreas bajas de las áreas altas. ¿Por qué? Porque también, además de la estrategia de pastoreo, es también importante la estrategia de fertilización, porque va a variar tanto la época de elementos, de unos elementos u otros, y va a variar también la cantidad o el tipo de fertilizante que voy a aplicar acá y el tipo de fertilizante que voy a aplicar acá. Una quinta estrategia son los usos de los bancos de energía. Los bancos de energía, prácticamente puedo decir que el
primero que trabajó con barcos de energía en Venezuela fue este servidor, por allá por los años 98-2000. Están las primeras publicaciones en lo que fue uno de los seminarios de la UNEYES y en la revista Zootecnia Tropical. A raíz de ahí, hoy en día se habla de los bancos de energía. ¿Cuál es la ventaja del uso del banco de energía? Si yo me voy por el área de pastos, es que yo puedo, un área pequeña, ¿verdad?, de la finca, la puedo utilizar para ser más eficiente, donde la voy a fertilizar y donde voy a meter mis animales en mayor requerimiento o la estrategia que yo vaya a determinar. En esta finca, que el primer trabajo que nosotros realizamos por allá en el año 98 con Banco de Energía, fue en una sabana nativa y utilizamos braquiaria humidícola y pudimos incrementar la oferta entre el 37 y el 60% de esa biomasa. Se incrementó, lo que nos permitió tener los animales inclusive en mejores respuestas. ¿Okay? Y si me voy desde el punto de vista de cultivo, que lo puedo utilizar, por ejemplo, una caña de azúcar es un banco de energía, ¿okay?, que la puedo utilizar en cualquier momento que la requiera con urgencia, sobre todo en el periodo seco. Una yuca es un banco de energía también, a pesar de que es proteína, pero también es energía. Entonces, esas son formas también donde yo puedo ser muy eficiente en la aplicación de la fertilización para poder incrementar o mejorar o mantener a mi animal. Una sexta estrategia es la utilización de orgonos orgánicos y purines. Como les dije, hoy en día esto se habla mucho. Las fincas lecheras, prácticamente todas estas fincas lecheras en el trópico alto y en Latinoamérica están utilizando purines. El caso de Venezuela creo que todavía no se utiliza mucho. Cuando yo estuve por allá no se utilizaba mucho. Hay algunas fincas, si pude ver en Santa Bárbara de Barinas, a un productor que fue asesorado por el profesor Adolfo Cardoso, por cierto, que sugirió pues la aplicación de estos purines. Sin embargo, se están aplicando de una forma no muy adecuada por desconocimiento, porque para aplicar también esto hay que conocer los elementos, como les hemos venido hablando, y en ese entonces ya yo estaba viendo en ese momento de esa finca ya que había más bien problemas de maleza en algunos casos. Había también ya, se pudo ver visualmente que había algo de degradación. Entonces, es muy importante también el uso de los abonos orgánicos y purines, pero con criterio técnico. Este es el otro, quizás el más importante hoy en día, que es el uso intensivo de la pastura con cargas animales. Como dice bien la foto ahí, una foto en una de las sabanas. El uso de cargas animales alta implica una fertilización orgánica con el consecuente reciclaje de nutrientes, obviamente. De eso se trata la fertilización orgánica con animales bajo pastoreo. Cuando hay un mal manejo de este reciclaje de nutrientes, las consecuencias son realmente fatales. Yo he tenido la oportunidad en Venezuela, básicamente, cuando se puso de moda el pastoreo bozano, donde las fincas realmente se manejaron muy mal y se perdieron potreros, igual que cuando se utilizaban los sistemas de carreta. Es decir, ajustar carga animal es la estrategia fundamental para manejar los potreros y estimar la cantidad de excreta y orina. Esto es lo que está de moda en este momento. Pastoreo regenerativo, pastoreo ultradensidad. Lamentablemente nosotros agarramos todo de moda, porque todo es moda. Hoy en día se habla de solo pastoreo regenerativo. Sí, yo no niego bajo ninguna circunstancia de que es una de las estrategias a utilizar para maximizar la producción. Pero tiene que ser con criterios muy técnicos y considerar todos los elementos
que hemos estado mencionando en el transcurso de la charla. Y no sencillamente conformarnos con decir que en 2 años, 3 años, yo soy exitoso. He escuchado, y no tengo por qué dudarlo, pero no ha sido mi experiencia, pero no tengo por qué dudar las palabras de otros, de que tienen 10 años utilizando pastoreo regenerativo, cuando realmente pastoreo regenerativo se viene hablando recientemente, prácticamente, como bien dice, a pesar de que es una técnica a través del pastoreo gozante desde hace muchos años. La otra estrategia para minimizar, disminuir, por ejemplo, la cantidad de fertilización nitrogenada es el establecimiento de leguminosa introducida, como el caso de leucaena. La leucaena tiene la capacidad de fijar 500 kilos por hectárea año de nitrógeno. Ahora, ¿cuánto suministra? Depende de muchas variables. ¿Ok? Como lo bien le decía, dependiendo de si es herbácea, si es arbustiva, si es arbórea, hay tasas de fijación biológica que va entre los 60 y los 800 kilos por hectárea. O sea, es una cantidad muy grande de nitrógeno que nos estamos ahorrando, pero hay que saber utilizarla y hay que saber balancear, y además de eso hay que saber manejar las cargas animales para que no se nos pierdan en el potrero. Lo otro es aprovechar las leguminosas nativas. En este caso, leguminosas nativas en Venezuela hay muchas, sobre todo el caso del Calopogonium, el caso del estilosante, el centrosema. En cualquier lado hay centrosema, hay desmodium, o sea, hay muchas especies herbáceas, y en este caso, como en esta finca, especies arbustivas que son malezas como el cují, ¿verdad? La mimosa temiflora, el prosopis juliflora, que son especies que son consideradas malezas porque presentan también ciertos niveles tóxicos de alcaloides y por las espinas. Pero si nosotros las manejamos estratégicamente, podemos aprovechar esas pasturas. Esta finca, nosotros lo que hicimos fue un entresaque y tratar de mantenerla a raya, y se mantuvo ahí con una especie de braquiaria humidícola que era la que se adaptaba a esa condición. De tal manera que ya ustedes pueden ver los animales en la forma como se encuentran en esta imagen. Y un último, por supuesto, que son los sistemas agroforestales. Ya hoy en día los sistemas silvopastoriles son fundamentales dentro de los sistemas ganaderos, sobre todo por la captación de huellas de carbono. Y existen también los sistemas agrosilvopastoriles, es decir, esa es otra estrategia, esa es otra forma también de poder utilizar para disminuir la fertilización. Bueno, es un trabajo de botero donde se ve pues claramente el silvopastoreo, y cuando es gramínea sola, cómo los diferentes elementos se incrementan en relación a cuando es gramínea sola. En conclusión, los pastos son altamente demandantes en nutrientes del suelo, y si no se aplican correctivos, lo mismo, no van a poder producir o expresar su potencialidad, más aún cuando se utilizan altas presiones de pastoreo, y que para poder ser eficaz y eficiente en la fertilización, es decir, para poder lograr la meta, pero lograr esa meta con la optimización de los recursos, es decir, bajar los recursos desde el punto de vista económico, se requiere considerar el tipo y el fin que se le darán a los pastos. Si es pastoreo, si es acorte, si no es gramínea, si no es leguminosa, si es maíz, si es sorgo, si es agroforestal, sea cual sea. Es importante conocer la demanda de nutrientes de parte del pasto, de la gramínea o de la misma leguminosa, cuál tipo de fertilizante utilizar, cuál es la dosis de establecimiento o de mantenimiento, porque son dos cosas muy distintas, cuál es el método, la frecuencia y la época de aplicación. Bueno, hasta acá tengo yo la clase, Larry. No sé si hay alguna duda por parte de los muchachos. Muchísimas gracias, Freddy. La idea es que, bueno, los muchachos, bueno, las dudas que tengan, las manifiesten en el chat o pidan la palabra para
para abrirles el micrófono. Yo tengo varias dudas. Okay. Yo siempre le he dicho a los muchachos que no es sano, es bueno en contrastar visiones, ¿no? Yo soy de esos que en clase les digo que no me gusta encalar, no me parece práctico, no considero que tenga una lógica económica en la economía nuestra, pues, y más y lo hablamos casi siempre para establecer, Pasto, cuando vamos a establecer una zona, ¿para qué? Pero, y de hecho tengo por ahí un artículo reciente, un capítulo de libro reciente que yo creo que te lo envié o lo envié al grupo de Alpa, donde habla eso, pues de la característica búfero tampón del suelo y que en suelos tropicales eso es mucho más que en suelos de clima templado, es mucho más notable, ¿no? Esa característica buffer. Y el suelo va a tender a regresar a su condición original a la vuelta de unos años, ¿no? No sé, no lo he medido a la vuelta de cuántos años eh, regresa a esa condición o puede dejar de ser rentable que yo necesito hacer esa aplicación de encalada. Pero en muchos otros puntos coincidimos. Nosotros, como nos enseñaron a nosotros a fertilizar pastizales en la facultad, ahí está el libro del profesor Baldomero González, un libro de Fusagri, y nosotros usamos la carga animal y el análisis de suelo, hacemos una relación entre ellos para más o menos estimar cuál sería la demanda o cuánto requiere esa especie, ¿no? Es lo que nosotros utilizamos y lo que les enseño yo en mis clases. Y es bueno que tú les des esa otra visión de cómo se pueden hacer las cosas y más sobre lo que estás haciendo, que es súper, súper novedoso, la utilización de sistemas de información geográfica para hacer una fertilización de precisión, pues, porque eso que tú estás haciendo, el saber dónde muestrear un suelo es mucho más eficiente, no solamente en la práctica de lo que estás haciendo, en tu trabajo, sino a la hora de dar una respuesta correcta en esas zonas que son de interés, ¿no? Tengo por aquí una pregunta del estudiante Cosme Ramos. Me dice, ¿cuál sería el fertilizante más recomendado para pasto? ¿El granulado o el foliar? Sobre esta duda que tiene Cosme, hay gente aquí en Venezuela que está vendiendo kit ganaderos, kit para pastizales, que son básicamente fertilizantes foliares, ¿no? Yo una vez discutía, y voy a esperar que tú respondas, que tú respondas porque yo tengo mi visión, yo tengo mi forma de ver y discutía con alguien acerca de eso y le decía, bueno, si los fertilizantes foliares fuesen tan buenos y vamos a pasar a fertilizantes foliares, las plantas tuvieran las raíces en las hojas y no es así. Por algo la fertilización se hace en el suelo, ¿no? Voy con otra pregunta para que respondas esas dos. Carlos Arispe dice, en el caso de las recomendaciones de fertilización, en el caso de Venezuela, debido a la situación económica del país, es mucho más viable aplicar el uso de leguminosa y en su caso, ¿en cuánto tiempo se podría analizar para conocer la oferta de nitrógeno que está aportando dicha leguminosa? Ahí te dejo esas dos. Ok. Bueno, la primera. Obviamente, yo no soy partidario de la aplicación de fertilizante foliar muy seguido, porque es muy costoso para empezar. Si yo voy a aplicar fertilizante foliar para que el animal me esté consumiendo al mes, entonces no tiene sentido estar aplicando todos los meses una aplicación foliar. Eso es más elevado, más costoso. Que obviamente, y yo parto del principio de que, como tú dices, pues, la raíz es lo que absorbe los nutrientes del suelo. Ese es como el caso de uno ingiere los alimentos y no lo absorbe por la piel. Tú no absorbes los alimentos por la piel, no señor, tú lo absorbes internamente, ¿verdad? Que es tu organismo interno, tu estómago, todo esto es interno. Igual es la planta. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es su mecanismo? El suelo. Entonces, lo lógico es que apliquemos fertilizantes granulados en este caso. Porque como vuelvo y digo, la parte foliar es solamente algo como de maquillaje, diría yo. ¿Okay? Hay elementos micros que podría ser en algún momento necesario que se pueda aplicar.
cada cierto tiempo si no consigo ese elemento micro en el mercado. Entonces podría aplicarlo, pero hay que ver si ese elemento micro es importante realmente o no para el cultivo o para el pasto en este caso. Si es caso de cultivo, quizás, en el caso de los cultivos, es distinto. En el caso del cultivo es distinto porque hay elementos que sí puede ser aplicado vía foliar en cierta etapa del cultivo, que normalmente es al final del cultivo lo que lo aplican. Pero siempre es por la raíz, que es la parte por donde tú comes, pues por donde come la planta, vamos a decirlo así. Ese por un lado. La otra pregunta, se me fue la idea. Dada la situación económica del país, es más viable aplicar el uso de leguminosas, y en cuánto tiempo se podría analizar para conocer la oferta de nitrógeno que está aportando esta leguminosa. No, bueno, mira, ahí hay dos elementos fundamentales. Primero es buscar la literatura científica, qué es lo que hay en cuanto a esas especies que tú tienes, que estás evaluando. Y lo otro es sencillamente muy facilito de hacer y eso te sale rápido. Usted agarra qué es lo que tiene la gramínea, qué es lo que tiene la leguminosa, lo manda al laboratorio y ahí más o menos va a ver qué es, cuánto de ese elemento pudiese estar suministrando la leguminosa a la gramínea. Ojo, ese es cuando está acompañado, o sea, tienes que tener un testigo, tienes que tener una gramínea donde no haya, no esté asociada a esa leguminosa, y tienes que tener la otra gramínea que está asociada a esa leguminosa. La comparación de las dos gramíneas te va a decir cuánto te está aportando, en este caso, la leguminosa en nitrógeno en términos de kilogramos por hectárea año. Esa es una de las formas más sencillas, pues más rapiditas de evaluar. Con respecto a lo que mencionabas inicialmente de las enmiendas, sí, bueno, como yo te dije, pues desde el punto de vista académico y eso, cuando la capacidad buffer está más o menos en esos términos, entre 3 y 5 años. Por eso es que las rocas fosfóricas se aplican a cada 3 a 5 años. Tú no la aplicas ni anualmente ni la aplicas, sino cada vez que tú más o menos observa pues ese lapso de esa capacidad buffer, ¿no? Y sí, coincido lo que te dije cuando hablaba de la parte académica, que si yo voy a establecer pasto, ahí es el momento que yo debo decidir cuáles son las especies que se van a utilizar. Pero como te dije, si ya está sembrado, en este caso una pastura que tiene ya 20, 30 años y que se sabe qué es lo que está sucediendo, obviamente el encalado es clave en ese caso. Freddy, ahí el estudiante Raúl Avendaño pregunta, ¿se puede en el mayor tiempo posible, en vez de utilizar fertilizantes químicos por la situación económica, y sustituir por heces y orina de los animales teniendo en cuenta que se presenta un solo ácido? ¿Y en cuánto tiempo se podría planificar? Yo me imagino que sería tratar de disminuir el uso de fertilizantes químicos y utilizar la fertilización con heces y orina, que es lo que la mayoría de los productores hacen, porque no es, si nosotros hacemos un análisis de cuántos productores fertilizan, son muy pocos, son muy poquitos. La mayoría lo que hacen es que dejan lo que aporta la vaca, perdón, o el animal en el potrero, y eso no, eso tiene por supuesto su aporte, pero yo sigo considerando que los fertilizantes químicos son necesarios. Sí, fíjate lo siguiente, ahí es bueno, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? En ese tema. En el caso de la fertilización química versus la fertilización orgánica, yo lo decía en un principio, tú tienes que conocer realmente cuánto es lo que se está aportando y por eso es que habla mucho de hoy en día de la ganadería regenerativa. Yo soy partidario de que la expresión potencial de la planta viene a través de la combinación de los dos elementos, química y orgánica. Si usted ve, cuando se utiliza estos sistemas altamente demandantes, porque es un sistema altamente demandante, cuando yo utilizo altas cargas animales en superficies pequeñas y bajo unas rotaciones intensas, yo estoy extrayendo grandes cantidades de nutrientes a través del bolo alimenticio. Pero, ok, estoy agregando tanto orinas como es. Pero, ¿qué es lo que es la orina?
nitrógeno. ¿Qué es el AGS? Tiene nitrógeno, tiene fósforo, calcio y magnesio y potasio. Pero está ese potasio, está ese calcio y está ese magnesio disponible en un suelo ácido. No. Cuando yo tengo alta concentración de urea o de amonio en el suelo, estoy acidificando más el suelo. Entonces, si acidifico más el suelo, estoy bajando, perdón, el pH, por lo tanto es menos disponible. O sea, yo lo que estoy es aplicando prácticamente nitrógeno. Y por eso que, vuelvo y repito, lo que se ve es una respuesta productiva en términos de biomasa. Pero esa respuesta con el tiempo tiende a bajar por un problema fundamental, la compactación del suelo. Si yo no agarro y aplico prácticas culturales dentro de los potreros, ya yo voy a empezar a tener problemas porque la raíz no va a poder desarrollarse. Y sencillamente, como les dije, otra cosa fundamental es ¿en cuánto tiempo va a estar disponible ese fósforo, ese potasio, ese calcio, ese magnesio y ese nitrógeno orgánico? Estamos hablando desde el punto de vista orgánico. Eso no es que va a estar disponible en el mismo momento. Es un proceso que tarda hasta 10, 15, 20 y hasta 30 años. Y más en un suelo ácido. Entonces, es clave pues ese aspecto. Por eso que yo siempre he dicho que es la combinación de los dos en todo caso. Y por eso es la importancia para mí de conocer cuánto excreta un animal, cuánto orina un animal, para yo poder saber, estimar cuánto se está cayendo en el suelo de eso, cuánto hay en el momento que yo tomé la muestra, tanto del pasto como del suelo, más el tiempo que yo estuve metiendo los animales hasta que me llegaron los análisis para ya poder calcular cuál es el requerimiento interno de ese pasto en particular para poder obtener mayor rendimiento. Fíjate que una de las cosas, los forrajeros somos, vamos a decir, enemigos de muchas casas comerciales. Si yo mejoro desde el punto de vista nutritivo la pastura, yo disminuyo la suplementación mineral considerablemente. Si yo aumento la capacidad, perdón, si yo aumento la biomasa y disminuyo, perdón, disculpa, si yo aumento la biomasa y aumento la calidad de la pastura, disminuyo la suplementación o la complementación desde el punto de vista alimenticio. Entonces, es un factor que muchas veces uno se consigue pues en el campo y a veces hasta toca pelear. Yo no soy de los que realmente pelean. Yo los dejo quietos. Corre que yo te agarro en la bajadita. Ese es mi criterio muchas veces. Aquí, Freddy, de verdad que gracias por tu tiempo. No hay muchas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas. Siempre es bueno que tener este tipo de conversaciones con los muchachos para que ellos vayan. Y yo les he mandado muchas lecturas, ojo, les he mandado muchas lecturas porque de esto se trata nuestra carrera, de esto se trata la agronomía, de discutir, de conversar, de qué opina uno, qué opina el otro y tener los fundamentos técnicos para poder defender una posición. Ahorita, cuando tú hablabas de ganadería regenerativa, no es que yo estoy en contra, pero soy de esas personas en las que dice, no me vendas cosas viejas como cosas nuevas, ¿no? La ganadería regenerativa viene de ganadería sustentable y la ganadería sustentable tiene 20, 30 años, ¿no? Se fundamenta en Boazán y Boazán tiene cuántos años desde que salió. Y no solamente que se fundamenta en Boazán, y esto se lo dije a los muchachos en la clase de pastoreo, si Boazán es tan bueno, ¿por qué todo el mundo lo modifica? ¿Por qué todo el mundo tiene su versión de Boazán? Y nosotros, Boazán publicó ese libro en francés, Piñeiro lo agarró en Brasil y sacó un libro en base a ese, y ahorita es el hijo de Piñeiro vendiendo ese programa, ¿no? O sea, cosas que nos encontramos y que ahora
ahora es ganadería regenerativa. Yo tenía una discusión, porque estábamos por hacer una conferencia para Fedenaga, sobre ese tema de regenerativo, porque se pone de moda, se pone la gente a venderle cursos a las personas, a vender cursos. En esos cursos aprovechan y venden sus semillas, venden sus fertilizantes, pero todo es un tema regenerativo, ¿no? Y yo le decía a la profesora Fátima Urdaneta, yo creo que tú la conoces, cuando tocamos los aspectos económicos, ¿en qué se traduce esa ganadería regenerativa? Porque yo puedo, solamente haciendo un pastoreo rotacional, racional y un uso adecuado de los recursos, tener los beneficios regenerativos sin que se llame regenerativo, sin que haga yo mayor cosa que eso. Y nosotros, como bien lo decías, bueno, mejorando la cantidad de biomasa que produzco, puedo reducir lo que voy a la casa comercial a comprar a comprar de suplemento. Mejorando mi rotación, yo puedo disminuir la cantidad de herbicidas que utilizo en mi potrero, porque trabajo con la competencia. Y eso lo tenemos haciendo nosotros muchísimos años. Y no se llama regenerativo. Y no es que un productor es más regenerativo o es menos regenerativo. Al final y al cabo nadie sabe qué es eso. Y nosotros no obtenemos beneficios sobre eso. Quienes sí están explotando eso son los que tienen, los colombianos, pues, que ellos tienen el programa Ganso, que viene de ganadería sostenible, Ganso, y certifican una carne que lleva menos antibióticos, que lleva menos, está utilizado en predios que ellos certifican como sustentable y se la venden al consumidor de Latinoamérica que lo puede pagar, que es Chile. Entonces, ahí sobre esos temas, mucho de lo que hablar, y a veces parece que nosotros cuando recomendamos un herbicida, cuando recomendamos un fertilizante, estamos en contra de la ola o en contra de la tendencia, y no es así. Nosotros tenemos años donde convive una fertilización orgánica con una fertilización química sin ningún problema. Yo siempre se los digo a los muchachos, ustedes pueden utilizar en suelos tropicales con bajo porcentaje de carbono en suelo, aplique toda la materia orgánica que quiera, porque por supuesto vas a tener un efecto acidificante, pero vas a tener un efecto que te va a funcionar como enmienda también, y vas a mejorar la estructura de ese suelo, y vas a tener otros beneficios que bien dirigidos pueden tener su respuesta sobre el pastizal, ¿no? Y que es lo que la mayoría de los productores hacen, que bosta seca antes del ciclo de lluvia, es lo único que hacen. Sí, sí, es correcto. Como bien tú lo dices y como lo mencioné anteriormente, el problema nuestro es el modismo. Totalmente. Cuando digo nuestro es en términos generales. O sea, todo el mundo, yo siempre he estado también en contra de esa terminología. Para mí, todos los sistemas de pastoreo se basan en la rotación. Todo es rotación de potrero. Entonces, ahí vienen los diversos nombres que le están dando a los sistemas de pastoreo. Pero todo se basa en un sistema de rotación y un sistema de rotación adecuado, con manejo de cargas adecuadas. Ya tú tienes la mitad del terreno. La otra mitad es los insumos que requiere la pastura. Freddy, te tengo una pregunta. Ella es una estudiante de la UCLA, que es invitada en mi clase. Ella hizo un curso de conservación de forraje conmigo y la tengo invitada en mi materia. Se llama Ismar Ramos. Nos dice, saludos, excelente presentación. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento. ¿Cómo se realiza el encalado una vez el pastizal tiene años establecidos, sabiendo que debe ser incorporado? Sí, esa es una excelente pregunta, de hecho. En estos casos, tú tienes que aplicarle enmiendas sin necesidad de incorporar, a lo menos que la pastura esté muy degradada. Por ejemplo, una estrella, el mismo quicuyo, si realmente está muy degradado, tú lo que dejas es que tenga más biomasa, aplicas encima de ese material la cal y lo incorporas con la lata. En el caso de la finca anterior, no se hizo eso porque primero era una ladera, era una pendiente. Entonces, en ese caso, lo que se hace es aplicarlo y dejarlo que
va a haber una pequeña, o sea, va a haber una parte que obviamente se va a ir con la lluvia, pero siempre hay una, más o menos llega a los 10 centímetros, 15 centímetros, que es lo que nosotros estábamos buscando, que realmente ya pueda hacer su efecto en la planta. ¿Por qué? Porque en este caso el quicuyo, alrededor de los 15, 20 centímetros es donde la raíz realmente se encuentra desarrollada, ¿ok? En el caso del Cuba 22 y esto, como eran especies que son en surco, uno lo que hace es que lo aplica alrededor del surco y después con el aporque se incorpora ese material. Pero normalmente sí, en esos casos no se debe, o sea, tú lo lanzas y deja que sea el mismo suelo y el tiempo que haga su trabajo. ¿Okay? Muchísimas gracias, Freddy. Yo creo que no tengo más preguntas aquí en el chat. Te agradezco muchísimo, muchísimo el que te hayas tomado el tiempo. Sé que estás full con tu empresa, que estás Ojalá trabajando fuera entre mía. Costa Rica, Ojalá fuera entre, mía. entre Costa Rica y Panamá. Pero bueno, agradezco el tiempo que le dedicas a los muchachos. Son muchachos que están del séptimo para el octavo semestre y bueno, la idea es ir dejando huella, ¿no? Y tú con tus libros, con todas tus investigaciones, con el trabajo que estás haciendo, que ya les puse en el chat a los muchachos el canal de YouTube, que tienes información muy interesante de pastizales, para que se suscriban y hay poca gente generando contenido sobre ese tema y es bueno que las personas que de verdad son académicos como tú tengan la oportunidad de hacer lo que llaman los americanos el outreach y llegarle a las personas, llegarle a un público más general sobre el manejo de pastizales. Entonces yo te felicito, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas tomado este tiempo y bueno, yo estoy seguro que esta clase voy a compartirla ahora con los muchachos que no pudieron asistir, pero que les va a ser de mucho provecho. Ya, bueno, ya no para mi materia, porque ya hay unos que ya pasaron, ¿no? No se confíen. Pero, pero sí para los que viene, sí para los que viene y todo lo que viene para su desarrollo como profesionales. Te agradezco muchísimo, Freddy. Un Gracias. abrazo, un abrazo. Eh, no sé si los muchachos pueden abrir la cámara para que tomemos una foto, hagamos una captura de pantalla de la foto. Voy a parar la grabación aquí.